Ignacio del Valle era uno de los hombres más ricos de México, pero ni todo el dinero del mundo consiguió hacer que sus hijos sonrieran, hasta que una joven huérfana cruzó su camino y lo transformó todo. En una mansión fría donde ya habían pasado más de 12 niñeras, nadie imaginaba que la última contratada cambiaría no solo a los niños, sino también el corazón petrificado del propio patrón. Lo que sucedió entre ellos fue un milagro silencioso. Un milagro que comenzó con el sonido más improbable en aquella casa, la risa de un niño. ¿Y tú? ¿Crees que una simple niñera podría enseñarle a un billonario cómo amar? Espera a ver el giro increíble de esta historia. Una confesión inesperada, una fuga desesperada y un reencuentro que hizo llorar hasta a los empleados. Quédate hasta el final, porque la última escena va a tocar tu corazón como pocas lo han hecho. Si crees en milagros silenciosos, suscríbete al canal ahora y deja un like en este video. Comenta desde qué ciudad estás mirando y si ya viste al amor sanar heridas profundas, porque lo que estás a punto de ver es más que una historia, es un testimonio de cómo a veces las manos más simples cambian para siempre los destinos más poderosos. ¿Estás preparado para creer en lo imposible? Entonces respira hondo y ven conmigo. Ignacio del Valle era el retrato del éxito absoluto. A los 42 años, dirigía una de las mayores empresas de tecnología de América Latina, con sede en Polanco, el barrio más lujoso de la Ciudad de México. Su mansión, hecha de mármol blanco y vidrios espejados, parecía salida de una revista internacional. Autos de lujo alineados en el garaje, guardias discretos en los laterales y un equipo de empleados que caminaba en silencio absoluto. Pero detrás de la fachada imponente, había un hombre que cargaba con un vacío difícil de nombrar. Desde la muerte de su esposa en el parto de los cuatrillizos, Ignacio se había enterrado en juntas, fusiones y adquisiciones, como si trabajar hasta el límite fuera la única forma de no sentir. Su apariencia nunca dejaba fisuras, trajes a la medida Armani, zapatos italianos, cabello peinado con precisión quirúrgica, pero los ojos decían otra cosa. Siempre duros, siempre en alerta, como si vieran todo, menos lo que realmente importaba. En el fondo, Ignacio ya no sabía cómo lidiar con su propio reflejo, mucho menos con sus hijos. Evitaba los cuartos de los niños, pasaba de largo por la sala de juegos y mantenía una distancia calculada con precisión quirúrgica entre él y cualquier recuerdo de su esposa. A eso lo llamaba disciplina emocional, pero la verdad era miedo. Miedo a sentir, miedo a conectarse, miedo a perder de nuevo. Para los de afuera, Ignacio era admirado, un genio de los negocios, un líder nato, un estratega frío y brillante. Para sus hijos, era solo una figura distante que pasaba por las mañanas como un fantasma de corbata. Nunca los tocaba, nunca los miraba a los ojos. Los pequeños crecían mimados por el lujo, pero hambrientos de afecto. Ignacio, atrapado en su armadura de productividad y control, no tenía idea de lo que estaba creando, hasta que algo, o mejor dicho, alguien, cruzó la puerta de la mansión sin anunciarse y comenzó a derribar los muros que le había tomado años construir. Emilia González llegó a aquella casa como todas las demás, por la puerta de servicio, con una mochila simple en la espalda y una sonrisa discreta en los labios. Proveniente de Puebla, donde había crecido en un albergue público, llevaba en los ojos la memoria de ausencias y la fuerza de quien nunca tuvo a nadie. A los 24 años, ya había cuidado de decenas de niños, no por formación técnica, sino por instinto. Tenía un don que no se aprendía en cursos, la capacidad de mirar a un niño y entender lo que sentía, incluso cuando no decía nada. Ese primer día, al entrar en la sala llena de juguetes tirados y niños histéricos a gritos, Emilia no se asustó, respiró hondo y sonrió. Los 4 pequeños, de rostros idénticos y temperamentos impredecibles, parecían ponerla a prueba desde el primer minuto. Tiraron carritos al suelo, escupieron el jugo en la alfombra, gritaron hasta quedar roncos. Pero Emilia no gritó de vuelta. En cambio, se sentó en medio del desorden, sacó de la mochila un librito gastado y comenzó a leer en voz alta. Curiosamente, su voz era calma como agua tibia. Poco a poco, los niños se detuvieron a escuchar. Primero 1, luego 2,
y en minutos los cuatro estaban a su alrededor, recargándose como cachorros en busca de calor. Era la primera vez que alguien no intentaba controlar con autoritarismo, sino con presencia. Los empleados de la casa, acostumbrados a hacer apuestas sobre cuánto tiempo duraría la nueva niñera, comenzaron a observar con asombro. La primera noche los niños durmieron temprano. Al segundo día pidieron comer en la mesa, junto a ella. En una semana ya la llamaban Emi, un apodo que nunca había tenido, pero que ganó allí como un sello de pertenencia. Y sin saberlo, Emilia comenzaba ahí su verdadera misión. No era solo cuidar a los hijos de un billonario, era enseñar a aquella casa fría y silenciosa el sonido y el valor del afecto. Esa noche, Ignacio del Valle regresó a casa más temprano de lo habitual. Una reunión de consejo había terminado en fricción y su cabeza latía con números, fusiones y decisiones inaplazables. Estacionó el coche sin esperar a que el valet lo hiciera y entró por la puerta principal con pasos firmes y ojos cansados. Estaba a punto de subir directo a su oficina cuando un sonido lo hizo detenerse. Era frágil, casi extraño, pero innegablemente real. Risas, risas infantiles. Por un momento pensó que era la televisión encendida o algún ruido externo, pero pronto se dio cuenta. Venían del comedor. Se acercó en silencio, como si invadiera un territorio desconocido, y cuando miró por la puerta entreabierta, se congeló. Allí estaban sus cuatro hijos, sentados a la mesa, riendo, comiendo con las manos, intercambiando miradas cómplices. Uno de ellos embarrado de frijoles en el rostro, mientras otro sostenía una servilleta intentando limpiar al hermano. En el centro de la mesa, Emilia, sonriendo como si hubiera sido parte de ese hogar desde siempre. No había gritos ni rigidez, solo naturalidad, confianza, afecto. Ignacio sintió un calor extraño en el pecho, como si algo antiguo intentara despertar. Pero el instinto de control habló más fuerte. Aquello rompía todos los protocolos de la casa. ¿Quién autorizó ese tipo de interacción? ¿Quién permitió tanta informalidad? Ignacio entró de forma abrupta. Los niños callaron de inmediato. Emilia, con serenidad, simplemente se levantó y dijo buenas noches. Él no respondió. Subió las escaleras sin mirar atrás, pero cada paso dolía. No podía sacar de la cabeza lo que había visto. La imagen de sus hijos sonriendo, algo que nunca había presenciado, perseguía sus pensamientos como un eco imposible de ignorar. Por primera vez en años, tuvo insomnio. Y no era por el trabajo. En los días siguientes, algo cambió. Ignacio comenzó a observar a Emilia de lejos, por las cámaras de seguridad y por las ventanas del segundo piso. Veía a los hijos jugar, correr en el jardín, pedir brazos, cantar canciones. Era como si otra realidad se estuviera dibujando dentro de su propia casa, una realidad de la cual él siempre había estado ausente. Y cada vez que veía esos momentos, una pregunta latía: ¿cómo estaba consiguiendo eso? Fue una noche, al bajar a buscar un documento olvidado, que la escena final lo derrumbó. Encontró a los cuatro dormidos en el sofá, acurrucados como cachorros, y a Emilia sentada al lado, leyendo un libro en voz baja, aunque ya estuvieran dormidos. Ignacio se detuvo en el pasillo. Sintió algo atorado en la garganta, como si una represa se resquebrajara por dentro. Era afecto, era memoria, era dolor, y por encima de todo, era deseo, el deseo silencioso de ser parte de esa escena. Pero él ya no sabía cómo. Ignacio no era un hombre acostumbrado a sentirse excluido. En su empresa, era él quien dictaba las reglas, tomaba las decisiones finales, era escuchado con reverencia, pero en su propia casa se había convertido en un extraño, y eso lo carcomía por dentro. Empezó a bajar más veces en los horarios en que sabía que Emilia estaba con los hijos. Se sentaba a lo lejos, observando en silencio. A veces intentaba interactuar, pero no sabía cómo. Sus palabras sonaban duras, mecánicas. Los hijos, confundidos, lo miraban como preguntando: ¿por qué estás aquí? Él quería tocar, abrazar, reír con ellos, pero lo único que sabía era mandar, y amar, para Ignacio, se había convertido
en un territorio minado. Emilia, por su parte, percibía el desconcierto de él. No intentaba forzar una cercanía, pero creaba oportunidades. Dejaba que los niños hicieran dibujos para el padre y los ponía en su escritorio. Los incentivaba a decir buenas noches cuando él pasaba. Un día, uno de los niños corrió hacia Ignacio con un librito en las manos y dijo: «Papi, ¿puedes leerme esto?». El empresario se congeló. Tomó el libro, se sentó en el sofá, pero su voz temblaba. Leyó mal, tropezando con las palabras. El hijo, sin juzgar, simplemente se recargó en su hombro. Y aquello fue el comienzo. Pero el mundo afuera no tardó en percibir los cambios dentro de la mansión del Valle. Consejeros de la empresa, socios e incluso la suegra de Ignacio, una mujer fría y controladora, empezaron a advertirle: «¿Te estás dejando influenciar por una simple niñera? ¿Y si ella tiene intereses escondidos? Cuidado con tu imagen». Presionado, acorralado y aún dominado por el miedo de perder otra vez, Ignacio retrocedió. Reunió valor no para abrirse, sino para protegerse. Llamó a Emilia a su despacho y, con la voz más fría que pudo, dijo que sus servicios ya no serían necesarios. Ella escuchó en silencio, sin lágrimas, solo con una mirada firme y una frase que cortó más hondo que cualquier acusación. «Ellos no necesitan una niñera, necesitan un padre». Los niños reaccionaron con una revuelta silenciosa. En los días siguientes no hablaron, no comieron bien y se encerraban juntos en el cuarto. El más tímido de los cuatro, Mateo, desapareció una mañana. Los empleados revisaron la casa, los alrededores, llamaron a escuelas y parques. Ignacio, en pánico, revivía el peor miedo: perder otra parte de su vida. Fue al ver la cámara de seguridad de la entrada que se dio cuenta. El pequeño Mateo había salido con un abrigo gastado y caminaba por la calle, solo, intentando encontrar a la única persona que hacía que su mundo tuviera sentido. ¿Esta historia está tocando tu corazón? Entonces, deja tu like ahora, compártela con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte al canal. Historias así merecen ser recordadas. Ignacio corrió por las calles como un loco, gritando el nombre del hijo. Cada esquina parecía un abismo, hasta que, en la terminal de autobuses de Tacuba, vio la pequeña figura, encogida en un banco con los ojos rojos y las manos temblando. Al lado una mujer se acercaba, Emilia, ya con la maleta lista para volver a Puebla. Ignacio cayó de rodillas allí mismo, frente al hijo y la niñera, y en ese momento entendió todo. No era miedo de ella, era miedo de amar de nuevo y perder. Pero al verlos allí, comprendió que el mayor riesgo era no amar. Esa noche, tras el reencuentro en la terminal, Ignacio no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no se encerró en la oficina, ni buscó refugio en reportes o juntas. Se sentó al borde de la cama de Mateo, observando al pequeño dormir con los brazos aferrados a la almohada, el corazón apretado, la mente acelerada y una sensación extraña: arrepentimiento. Recordó las palabras de Emilia resonando como una oración urgente. Ellos no necesitan una niñera, necesitan un padre. Ya había perdido a la esposa. ¿Estaría dispuesto a perder también a los hijos, solo por miedo a permitirse sentir? Al día siguiente, Ignacio canceló todas las reuniones de la semana, algo inédito en su carrera. Pidió a sus asistentes que no lo molestaran. Pasó el día con los hijos. Jugó en el jardín, aunque sin destreza. Tiró una limonada en el sofá y, en vez de gritar, rió. Leyó historias tartamudeando, pero recibió aplausos sinceros. Intentó, falló, volvió a intentar. Los niños, como flores en tierra fértil, comenzaron a abrirse. Lo tocaban con frecuencia, pedían que los acompañara al baño, querían que viera sus dibujos. Ignacio, con los ojos húmedos, empezaba a redescubrir el placer de simplemente estar presente. Pero había algo pendiente: Emilia. Sabía que necesitaba buscarla, no solo para traerla de regreso, sino para pedir perdón. Viajó a Puebla 2 días después, sin avisar. Tocó a la puerta de la pequeña casa donde ella había crecido, ahora transformada en un albergue improvisado para niños huérfanos. La encontró barriendo el patio, con el rostro cansado, pero con la misma mirada firme. No dijo mucho, solo la miró a los ojos y dijo:
Me equivoqué. Mis hijos te necesitan. Y yo también. Emilia, con lágrimas en los ojos, no respondió. Solo extendió la mano. Y allí comenzó el renacimiento. Emilia volvió a la mansión de Polanco, ya no como niñera. Ignacio la presentó a todos los empleados como parte de la familia. Comenzó un proceso lento, pero genuino de transformación. Mandó reformar 2/4 de la casa para acoger a niños en situación vulnerable, como un piloto de algo mayor. Y todas las noches leía para los hijos junto a Emilia. A veces lloraba en medio de la historia, otras reía torpemente, pero siempre estaba allí, presente, aprendiendo a amar. Con el tiempo, el cambio se extendió. Ignacio redujo su carga de trabajo, delegó parte de la gestión de la empresa y empezó a dedicarse a una nueva misión: crear algo que dejara un legado más allá de la riqueza. Con Emilia, ideó un proyecto social. Nacía allí la Fundación Manos que Cuidan, una guardería gratuita para niños huérfanos, con atención psicológica, alimentación y educación de calidad. Los 4 pequeños del valle, antes símbolo del exceso y del vacío emocional, ahora corrían por los pasillos de la fundación, ayudando, abrazando, acogiendo. La casa de mármol había ganado alma, e Ignacio, finalmente, ganaba un nuevo nombre en los labios de los hijos: papá. Meses después de la fundación de la guardería, algo inesperado sucedió. Durante una visita a la casa de Emilia, Ignacio encontró una caja antigua olvidada en el fondo de un armario. Estaba cubierta de polvo, con papeles desteñidos y algunas fotografías viejas. Curioso, comenzó a hojear los documentos y fue sorprendido por un acta de nacimiento. El nombre de la madre biológica de Emilia saltó a sus ojos: Isabela Mendoza del Valle. La sangre de Ignacio se heló. ¿Del Valle?, murmuró. Escarbó más a fondo y encontró una carta fechada en 2001, escrita a mano, con la caligrafía de la propia Isabela, dirigida a un hermano mayor con el que había perdido contacto desde joven. El nombre estaba claro: Ignacio del Valle. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La mujer que había entrado en su casa como niñera era en realidad su media hermana por parte de padre, el patriarca de los del Valle, un hombre que Ignacio siempre consideró moralmente intachable. Había tenido un romance fuera del matrimonio y abandonado a la hija nacida de esa relación. Emilia había crecido huérfana no por accidente, sino por negligencia deliberada. Sentado al borde de la cama con los documentos en las manos y el corazón en llamas, Ignacio sintió una rabia profunda, no hacia Emilia, sino hacia su padre, y una vergüenza. ¿Cómo no lo había notado antes? La manera en que ella cuidaba, la forma en que miraba a los niños, el amor silencioso, era todo de familia. Al día siguiente, con los ojos rojos y el alma desarmada, Ignacio llamó a Emilia para hablar. Le mostró la carta, los papeles, y solo dijo: «Lo siento por todo». Emilia, en shock, lo leyó todo, en silencio. Lágrimas corrieron sin control, no porque sintiera rabia, sino porque, finalmente, comprendía el vacío que siempre la había acompañado. Ahora sabía de dónde venía, quién era, y por qué aquella casa le resultaba tan familiar. No estaba allí solo para cuidar a una familia, estaba allí para sanar la propia. Ignacio, al ver su dolor, la abrazó, y por primera vez, los dos lloraron juntos como hermanos. Esa revelación lo cambió todo. La relación entre ellos adquirió un nuevo significado. Ignacio pasó a proteger a Emilia como la hermana que siempre quiso y que nunca supo que tenía. Los niños, al saber que Emi era parte de la familia de verdad, lo celebraron como si fuera Navidad. Era como si el destino hubiera hecho un nudo complejo, solo para desatarlo en el momento justo. Pero no todos reaccionaron con la misma alegría. La suegra de Ignacio, al descubrir el origen de Emilia, intentó nuevamente alejarla, acusándola de oportunismo. Ignacio, sin embargo, la enfrentó como nunca antes. Ella es mi hermana, y esta casa también es suya. Ese enfrentamiento fue más que un gesto de protección. Fue la ruptura final de Ignacio con el miedo, con el control y con el pasado que lo mantenía cautivo. Comenzó a revisar los valores de la familia del Valle, rescatando la verdad y reconstruyendo con honestidad.
Más que un imperio financiero, ahora quería un legado emocional. Y fue así, con la revelación de un secreto enterrado, que el lazo entre Emilia e Ignacio dejó de ser una coincidencia milagrosa y se convirtió en destino. Un lazo de sangre, dolor y sanación. Un giro que dio nuevo sentido a todo lo que vivieron. El clímax de la historia llegó una tarde lluviosa, durante un evento benéfico de la Fundación Manos que Cuidan. Era la inauguración oficial de la segunda unidad de la guardería, esta vez en Tepito, una de las zonas más vulnerables de la Ciudad de México. La prensa estaba presente, representantes políticos también. Ignacio, con un traje sencillo y sin el brillo de la ostentación, subió al escenario con sus 4 hijos al lado. Emilia, emocionada, observaba desde la platea. Todos esperaban un discurso corporativo, algo técnico o estratégico, pero Ignacio, con la voz temblorosa, comenzó diciendo: «Hoy no hablo como empresario, hablo como un hombre que casi perdió todo por miedo a sentir». Entonces contó, delante de todos, la verdadera historia de aquella fundación. Dijo que todo empezó con una risa, la de sus hijos, que escuchó por primera vez gracias a una joven que llegó a su casa sin nada, pero con todo. Confesó públicamente cuánto había fallado como padre y cómo solo consiguió reconstruirse cuando permitió que el amor, incluso viniendo de las manos más improbables, entrara en su vida. El público lloraba. Empleados, políticos, hasta periodistas. Era imposible no emocionarse ante la vulnerabilidad de un hombre que siempre fue sinónimo de control. Ignacio entonces llamó a Emilia al escenario. Reveló delante de todos que ella era su hermana. Contó sobre el abandono del padre, el hallazgo de la carta y cómo, incluso sin saberlo, la sangre los había reunido de nuevo, como un ajuste que el destino exigía. Emilia subió, llorando, y él la abrazó con fuerza. Los niños corrieron alrededor de ellos, formando un círculo simbólico de reconciliación. No era solo un evento benéfico, era un ritual de sanación, una transformación pública que daba permiso a todos allí de creer en la fuerza del renacer. En ese momento, una mujer del público se levantó y caminó hacia el escenario con un bebé en brazos. Era una joven madre en situación de calle, acogida por la fundación semanas antes. Con voz temblorosa dijo: «Gracias, porque mi hija tiene ahora una cuna y yo una segunda oportunidad». Emilia la abrazó. Ignacio sacó del bolsillo un pequeño dije con el símbolo de la fundación y lo colocó en el cuello de la mujer. Aquello no era marketing, era humanidad pura, palpitante, real. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Fue en ese preciso instante que Ignacio se arrodilló en el escenario, miró a Emilia con los ojos húmedos y con una sonrisa tímida, dijo: «Esta familia no estaría completa sin ti». No era una propuesta de matrimonio, no era un acto formal, era un compromiso de vida, de hermandad, de paternidad, de presencia. El público aplaudió de pie, los niños reían, y el cielo, antes cargado, parecía ahora aclararse entre las nubes. Era como si hasta él entendiera. Allí, en ese momento, un milagro silencioso se había vuelto eterno. Tras aquel día inolvidable en Tepito, la vida en la mansión del Valle cambió definitivamente. Las paredes frías de mármol, antes marcadas por el silencio y la rigidez, fueron tomadas por cuadros hechos por los niños, juguetes tirados, música suave de fondo y, sobre todo, por voces. Voces de hijos, de risas, de historias compartidas. Ignacio había dejado de ser solo un padre presente. Se había convertido en un hombre completo. Llevaba a los hijos a la escuela personalmente, ayudaba a preparar el desayuno y hasta participaba en las reuniones de la guardería como voluntario. El CEO implacable ahora era un padre disponible y cada pequeño logro doméstico se volvía, para él, una victoria más valiosa que cualquier contrato firmado. Emilia, por su parte, asumió la dirección pedagógica de la fundación, ampliando sus acciones a otras regiones del país. Recibía cartas de otras jóvenes cuidadoras, huérfanas como ella, que encontraban en su historia no solo esperanza, sino también un camino. Ignacio se encargó de hacer público el legado oculto de la familia, revelando la existencia de Emilia como heredera legítima del nombre del Valle.
Rompió con viejos accionistas, vendió parte de sus activos y reinvirtió todo en la expansión de la red social. Sus antiguos colegas lo acusaron de estar emocionalmente desequilibrado. Él respondía solo con una sonrisa, porque sabía, en el fondo, que por primera vez estaba verdaderamente sano. El amor entre hermanos, hijos y comunidad generó una corriente de transformación que ni siquiera ellos esperaban. Los cuatrillizos, antes indomables y emocionalmente carentes, se convirtieron en pequeños líderes empáticos dentro de la fundación. La suegra, que tanto se opuso a la presencia de Emilia, terminó rindiéndose al ver cómo los nietos florecían. Pidió perdón y fue acogida, porque en esa casa ahora imperaba un nuevo principio. Nadie es desechable cuando hay amor. Justicia no era solo reconocer errores del pasado, era sobre todo reconstruir el presente con las manos de todos. E Ignacio, que antes solo conocía el poder de los números, ahora conocía el verdadero, el del afecto. 5 años después, la mansión del Valle ya no era conocida solo por el lujo, sino por ser el corazón de una red de amor y transformación. Ignacio dedicaba sus días a la Fundación Manos que Cuidan, mientras Emilia coordinaba decenas de cuidadoras y asistentes sociales por el país. Los cuatrillizos, ahora con 10 años, eran el símbolo de la nueva generación del Valle, empáticos, curiosos, afectuosos. Una mañana de sábado, un nuevo niño huérfano llegó por la puerta principal de la mansión, traído por la asistente social. Antes de que alguien dijera algo, los 4 hermanos corrieron y lo abrazaron con fuerza, como habían aprendido de Emilia. El niño sonrió, y en esa sonrisa, Ignacio vio, una vez más, el milagro silencioso de la vida renaciendo. Allí, donde un día reinó el silencio, ahora vivía el amor. Si esta historia te emocionó, deja un corazón aquí en los comentarios. ¿Tú crees que el amor puede transformar hasta los corazones más cerrados? Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el gesto de amor más poderoso que has presenciado? Deja tu like si crees en el poder de la familia, incluso aquella que la vida nos da, y no solo la de sangre. Suscríbete al canal para más historias que calientan el corazón y restauran la fe en la humanidad, porque a veces los más grandes milagros empiezan con los gestos más pequeños.